partido del mandatario del Frente Amplio. ¿Cómo está Constanza? Bienvenida. Hola, Constanza. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Partamos por lo que ya se mencionaba, el informe que emana de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso de Manuel Monsalve, donde se establece que parece ineludible el reproche al jefe de Estado por una cadena de equivocaciones con graves consecuencias institucionales. Y también se reprocha a Antonia Orellana, especialmente por la falta de acción inmediata, la ausencia y una postura firme cuando se tuvo conocimiento del caso. ¿Qué le parece? O sea, lo primero es recordar lo que decía el ministro. Las comisiones investigadoras de la Cámara son instancias políticas que tienen que ver más bien no con un juicio penal ni de una investigación respecto a eso, sino a un elemento más bien de discusión dentro de la Cámara de Diputados. En eso nosotros sabemos que la atomización y también la diversidad de ese espacio hace que muchas veces por hacer un punto político se señalen algunos aspectos que a ratos olvidan cuáles fueron los contextos en el momento de la crisis Monsalve. Nosotros hemos sido muy críticos desde el día 1 de, por ejemplo, el retraso de la salida del ex subsecretario. Hablamos también como Frente Amplio del mal manejo que hubo respecto a su vocería cuando él salió. Hemos dicho respecto a cómo eso se puede mejorar en términos institucionales, pero la ministra Orellana no puede ser responsable por un delito que comete un hombre en espacios de su cargo, y creo que ese juicio es algo habitual que ocurre, pero que ella fue muy clara, muy tajante y apoyó mucho a la víctima y también a una vocería que entendiera que este tipo de casos también revictimiza a todas las mujeres que han sufrido ese tipo de abuso. Ya, pero una cosa es hacer declaraciones y otra es cumplir con el deber constitucional que tiene la Cámara de Diputados, que es fiscalizar los actos del Ejecutivo en este caso y buscar responsabilidades políticas. Y las responsabilidades políticas también son importantes en una democracia, ¿o no? Sin duda, y por eso digo lo que creo que hay que hacer la distinción es que es precisamente una discusión política, y lo que se quiere tratar de decir normalmente es que hubiese algo asociado a como si fuera lo mismo que una discusión de tribunal. En eso yo considero que las responsabilidades políticas se han asumido, se ha hecho un análisis crítico respecto a la tardanza o también incluso la puesta en escena de su renuncia. También se habló de la necesidad de que la ministra Viviana hubiese tenido conocimiento previo de este elemento, también por su expertise en el tema, pero creo que eso fue resarcido también rápidamente con vocerías que a nuestro juicio como Frente Amplio fueron muy claras y donde también se puso en el centro a la víctima y también a todas las mujeres que sufren este tipo de situaciones. Entonces yo recojo también críticamente en el sentido de que me parece razonable que las instituciones funcionen y que por lo tanto la Cámara haga su juicio. Sin embargo, la comisión es una parte, luego eso tiene que ser revisado también en la Cámara completa, no solamente en la comisión. La comisión es parte de de buscar cada una de las partes, pero creo que hay mucho que aprender institucionalmente. Yo en eso, nosotros no tenemos una visión complaciente de lo que pasó. Hemos sido críticos sobre elementos que se pudieron haber hecho mejor, pero creo que en eso también es necesario sacar conclusiones políticas respecto a todos los sectores, no por empatar, sino porque pensemos en el feminismo como un eje estructurante de nuestra política. Hay un elemento clave también en toda esta investigación política y que tiene que ver con que la denunciante de Manuel Monsalve presentó una demanda contra el gobierno también, pidiendo que se tomen acciones preventivas, o sea, porque ella plantea que también se vulneraron sus derechos desde el lado de quien debía protegerla en el fondo. Ahí hay un antecedente muy relevante en esta Sin dimensión. duda, y nosotros hemos estado muy de acuerdo con esa postura porque entendemos ¿Están de acuerdo con lo que plantea la denunciante? Sin duda, o sea, lo que hemos dicho es respecto a que el gobierno falló. Lo hemos dicho como Frente Amplio, no hay ningún problema en poder decirlo. De hecho, cuando hablamos de un estándar donde el feminismo es parte de nuestra estructura, no queremos decir de que hay hechos que no van a ocurrir por el solo hecho de determinar que somos feministas, porque el patriarcado todavía existe, pero lo que sí creemos es que tenemos que ver, por una parte, qué cosas se hicieron mal en ese procedimiento, pero también cómo podemos mejorar como Estado para que este tipo de cosas no vuelva a suceder. Hay una serie de protocolos que se han ido estableciendo y que han ido mejorando ciertos espacios. La ley Karin es un esfuerzo en ese sentido, la ley Antonia también tiene que ver con eso, la ley integral de la violencia contra la mujer, pero eso implica también implementación, y en eso la ministra Orellana también ha sido muy explícita. Todo este
este año se trata de la implementación de la ley integral, de cómo podemos implementar de mejor manera la ley Karin para que toda la gente sepa cómo denunciar. Esto no es un asunto que pasa solamente en la subsecretaría, pasa en colegios, pasa en hospitales, pasa en la empresa privada, y por lo tanto tenemos que buscar un mecanismo que no lo vea como un elemento aislado, sino que lo que nosotros hemos planteado es que se requiere una institucionalidad más fuerte para poder abordar ese tipo de situaciones. Constanza, hablemos de otro tema que tiene que ver con las definiciones presidenciales también del Frente Amplio. Se esperaba para las últimas semanas, para el último fin de semana, precisamente que se adoptaran esas definiciones y todavía no se ha zanjado el asunto. ¿Están atrasados respecto a esa decisión, Constanza? Creo que desde hace, yo creo que 6 meses que nos dicen que necesitamos un nombre y todas las discusiones se trata sobre eso. Yo creo que efectivamente mientras tengamos plazo para poder inscribir una primaria, que es lo que hemos definido, estamos todavía a tiempo. Nosotros hemos definido que vamos a tener una candidatura propia, que esa candidatura quiere ser parte de una primaria amplia, competitiva, que represente los distintos espíritus y trayectorias que tiene nuestra coalición. De hecho, hicimos un llamado también a constituir una coalición que exceda al gobierno, que piense en las próximas décadas, en pensar en una lista única para poder tener un Congreso favorable, que creo que fue uno de los factores quizás de mayor tensión en este gobierno. Y hasta el momento no hemos nominado a nadie. Ahora, pero sí tenemos una discusión importante programática que fue la semana pasada. Sí. O sea, este mismo fin de semana estuvimos en todo Chile discutiendo también programas y cuáles son los elementos que vamos a salir a defender. El atraso no tiene que ver solamente con el plazo legal, sino también con la señal que se envía cuando no hay una definición respecto a quién va a ser el representante del partido del presidente, además. ¿No refleja eso una debilidad cuando no hay un candidato a un liderazgo claro y cuando ha costado encontrar esa persona? O sea, lo que nosotros hemos dicho es que hay una discusión de fondo y yo sé que a rato eso pareciera que no es importante, pero lo es. Nosotros somos un partido que discute políticamente en su comité central, que tiene representantes, que es un partido nuevo además. Nosotros tenemos menos de un año de vida, de pasar de ser 3 partidos a 1. Muchos hablan de la dispersión política, pero hay pocos que toman definiciones sobre cómo hacer menos atómicos sus partidos y tratar de pensar en partidos más mayoritarios. Eso implica que tenemos esfuerzos orgánicos, esfuerzos políticos. En eso también, no sé, la derecha tiene candidatura hace 4 años, en el Kaiser y en Kast, también en Matei, y no hay claridad sobre la coalición que va a gobernar el país, ni los proyectos que están planteando, ni cuál es la visión de país que tienen. Y por lo tanto creo que a ratos el tener solo el nombre, pero no tener nada de proyecto, también afecta a cuál es el tipo de gobernabilidad que se le va a dar al país. La diputada Camila Musante, que es la jefa de bancada del PPD, dice lo mejor que puede hacer el Frente Amplio es sumarse directamente a la campaña de Carolina Toá. ¿Es una posibilidad? No, eso está totalmente descartado hoy día. Nosotros tenemos la convicción de poder tener una candidatura que sea fuerte, que sea competitiva, precisamente para poder pensar en una coalición que tenga un debate de ideas y que presente también en una primaria las distintas visiones. Yo a ratos me han dicho harto de que eso no sería unitario. Y al contrario, los últimos 4 presidentes que han salido electos han pasado por un proceso de primaria. Cuando no hay primaria, normalmente la decisión se toma entre 4 paredes y no es la sociedad o la ciudadanía la que elige también cuál es el candidato más competitivo, cuáles son las ideas que pueden surgir muchas veces. ¿El Frente Amplio va a ir a primarias? Sí, sin duda vamos a ir a primarias. ¿Ustedes creen que lo mejor es que haya 2 primarias en el sector o solo una? No, solo una. Nosotros queremos la máxima unidad posible porque además entendemos que la amenaza de no solo a la ultraderecha, sino la derecha asumiendo discursos de ultraderecha como lo que está ocurriendo hoy día, requiere unidad del sector y eso implica que busquemos espacios de unidad que sean sustantivos. Cuando uno hace un llamado a la unidad en el aire y no toma ningún riesgo o no somete a ningún espacio en donde hay cierto grado de incomodidad, también es un llamado todavía vacío y por lo tanto nosotros ahí también creemos que la primaria también sirve precisamente para discutir sobre contenidos, argumentos y también cuál va a ser ese espacio de unidad. Pero ¿no era un análisis distinto al que hacían cuando Michelle Bachelet todavía no había resuelto su candidatura? Porque el diputado Jaime Sáez en su momento dijo, si la presidenta Bachelet decidiera ir por una tercera candidatura, la vamos a apoyar. Y eso suponía, digamos, no pasar por el proceso de primaria. O sea, entonces quizás la definición de si llevan o no candidato tiene que ver con que ahora está Carolina Toá y no Michelle Bachelet, entonces. O sea, son 2 cosas distintas. Una, nosotros como Frente Amplio hemos mantenido nuestra posición
siempre, o sea, si ven nuestra posición oficial del partido, hemos mantenido siempre la posición de que vamos a tener una candidatura propia en una primaria que sea amplia, sin exclusiones. De hecho, hemos hecho un llamado incluso a que la DC se sume, no tenemos problemas con que se sumen todos quienes quieren participar en eso. Lo que sí se habló, y Jaime Sáenz es una persona más dentro de mucha militancia, diputado, Jefe de bancada, ¿no? Es jefe de bancada, tiene un rol muy relevante, pero es parte de una discusión que la hemos hecho de cara a la sociedad, y lo que hemos dicho era que una candidatura del talante de Michelle Bachelet, por haber sido 2 veces presidenta, por el rol de unidad que tuvo en el proceso también programático de las alcaldías, requería poder hacer una revisión de nuestras definiciones, pero esas definiciones nunca cambiaron. Entonces, en el fondo, creo que son momentos en los que uno puede determinar cierta voluntad que va a ser discutida dentro del partido, pero eso no quiere decir que se haya cambiado la postura. Ahora, sí es distinto algunos liderazgos que otros, evidentemente, y creo que eso no está mal poder discutirlo en esos términos. ¿Y les gusta más un liderazgo como el de Bachelet en el Frente Amplio que como el de Toá? O sea, es que no se trata de eso. Lo que hemos hablado es que no nos gusta más uno al otro. Lo que hemos hablado es también una persona que ha sido 2 veces presidenta, que participó en instancias internacionales, que tuvo un rol relevante en este gobierno en términos de unidad de la coalición. Era interesante poder debatir sobre ese tema. Eso no cambió nuestra postura. Entonces, vuelvo a insistir, el Frente Amplio nunca cambió la postura de tener una candidatura propia, incluso cuando estaba la posibilidad de la expresidenta Bachelet. Eso no salió como una determinación. Entonces, muchas veces, de hecho, incluso en la discusión de cuál va a ser nuestro abanderado, se ha dicho el no de algunos de nuestros personeros cuando todavía no hemos proclamado a ningún candidato. Entonces, hemos tenido conversaciones, hemos tenido en el Frente discusión. Amplio. Porque le pregunto si hay decepción o molestia en el Frente Amplio porque Tomás Bodanovich no se sumó definitivamente. No, lo que hemos tenido son conversaciones y por eso vuelvo a insistir, no hemos tenido una proclamación y con eso no quiero obviar el Pero yo tema no o estoy- pasar por el lado, Eso. sino que simplemente lo que tuvimos fue una conversación muy sincera y abierta sobre Con las él. posibilidades, sí, y es parte de lo que hemos dicho durante toda esta jornada. ¿Y se hemos cerró esa tenido posibilidad? Sí, y lo Ya, dijimos se cerró. porque hubo un convencimiento también de la directiva y del partido de que la palabra empeñada en Maipú era muy importante y es parte de la construcción política que tenemos como partido. Yo creo que a ratos no se comprende que nosotros somos un partido que efectivamente discute, que tiene momentos en los que define, en que llama a sus abanderados posibles o inclusive nuestros liderazgos y tiene conversaciones intensas en Comité Central, con la Dirección Nacional, y eso fue parte de una discusión muy rica con el alcalde de Maipú. Tenemos una relación súper fluida de trabajo permanente, incluso desde antes en los otros roles que a los dos nos ha cabido, y en eso yo creo que es sano poder ir llegando a convencimientos colectivos que recogen también la reflexión que tiene el alcalde, pero que también piensan qué tipo de liderazgo necesitamos enfrentar. No se trata solo de su no, Eso le iba a se trata preguntar. también de cuáles son las definiciones que ha tomado el partido, cuáles son los elementos que queremos llevar a una primaria y por qué un abanderado u otro puede ser una mejor opción dentro de ese Y escenario. eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las divergencias tan grandes dentro del Frente Amplio, digamos, respecto a ese liderazgo? ¿Qué es lo que está en juego, digamos, en la búsqueda de ese nombre para el proyecto que encabece? Nosotros queremos dar un carrera? debate más de proyecto que de nombre. ¿Y Por cuál es eso la también diferencia ahí de hemos proyecto? contenido el poder tener... No es una diferencia de proyecto, tiene que ver más bien con cuáles son los énfasis que como partido estamos definiendo, y lo que nosotros hemos dicho es que vamos a dar ese nombre cuando ese nombre esté, cuando ese proyecto esté totalmente cuajado. Y, por ejemplo, en el último Comité Central tomamos definiciones. Dijimos, queremos una coalición diversa y amplia, y eso no es algo que está dado, sino que es algo por lo que tenemos que trabajar. Queremos una lista única, eso también implica ver cómo nacionalmente podemos ajustar nuestras expectativas para que también pueda caber una lista única con otros partidos que son distintos a nosotros, y cómo también aprovechamos la instancia de primaria para tomar una definición. Hoy día el resto de los partidos del oficialismo también están en esa discusión. Y El no es tan Partido simple Comunista y como- el Partido Socialista todavía no proclama a un abanderado o abanderada, y por lo tanto creo que eso también habla de que estamos buscando todas las piezas para poder hacer un espacio común, que eso requiere esfuerzo, y creo que en eso Pero en el estamos caso del trabajando. Frente Amplio no debiera ser más simple y buscar una persona que encarne la continuidad del gobierno del presidente Boric, o al interior del Frente Amplio no hay mucha conformidad con lo que ha sido el gobierno del presidente Boric.
No, yo creo que son temas distintos. Nosotros creemos que el gobierno del presidente ha avanzado en un montón de temas muy importantes, desde la estabilización de toda la crisis institucional que se venía arrastrando por la pandemia, por el estallido, por una crisis económica y global. También creemos que se han avanzado en transformaciones importantes, como fue 40 horas, copago cero, sobre todo la ley de pensiones. Creemos que queda todavía mucho por hacer durante este año y estamos muy orgullosos de eso, pero también creemos que en un gobierno que fue coalicional, donde había una alianza, donde se ha ido construyendo en torno a también el tiempo en que eso se ha ido produciendo, nosotros también tenemos muchos énfasis que dar en una posible primaria. El partido del gobierno, y lo decía también el presidente, no es lo mismo que el gobierno. Y eso no quiere decir que tengamos mucho orgullo del gobierno del presidente, pero más bien los partidos tienen que presionar o tienen que dirigir un poco el timón hacia dónde vamos, cuál es la estrategia que vamos a asumir. Y creo que ante los desafíos también mundiales que tenemos hoy, y yo creo que a ratos se obvia del debate, pero hoy día tenemos una guerra desatada en Gaza, en Ucrania, tenemos el tema arancelario respecto a Trump, la crisis del neoliberalismo en general, la crisis también del globalismo como concepto. Son varios desafíos que siento que son bien distintos hace 4 años atrás y por lo tanto tenemos que tener una lectura de futuro y creo que el Frente Amplio está aportando a eso. Pero a propósito de lo que decía Carola respecto a la conformidad o no con el gobierno, Lucía Damet planteaba hoy día, por ejemplo, que en materia de seguridad e inmigración se ha hecho una agenda bastante más centrista, derechista, si se quiere. Y eso, si es que coincide en el diagnóstico, genera incomodidad y escozor, me imagino, dentro del Frente Amplio, ¿no? Yo trabajé en ese tema durante el gobierno y creo que no hay nada más de izquierda que fortalecer el Estado para poder abordar cuestiones tan importantes como la crisis de seguridad. No era lo que decían hace 4 años atrás. No, es que a ratos se arman caricaturas respecto a nosotros. Pero Nosotros son teníamos una caricaturas visión... cuando se plantea una refundación de Carabineros, por ejemplo. Pero es que claro, no estaba en el programa, digamos. Pero O voy sea, a responder a lo que me están preguntando, pero déjenme responder. Lo que nosotros hemos planteado es que teníamos una crítica muy profunda respecto a la utilización o la mala utilización del orden público para resolver problemas políticos. Nosotros como Frente Amplio nunca tuvimos un problema con respecto a fortalecer el Estado para poder abordar la seguridad. Eso nosotros desde que existimos hemos estado en contra del narcotráfico, hemos estado a favor de poder dar mayor dotación de carabineros para que estén no en contra poblaciones. de la inmigración, Constanza. Pero también votaron en contra de todas las iniciativas que endurecían esos temas en el gobierno del presidente Piñera. Pero, a ver, ha habido cuando un nosotros cambio, digamos. No, lo que hemos hecho es ido ajustando ciertos elementos respecto a una crisis que es muy profunda. Un También cambio. a la derecha, pero, a ver, a la derecha se le reclama o se le dice que ellos sí han tenido una postura sobre seguridad. Subir las penas o bajar la edad penal adolescente no es resolver el problema de seguridad. De hecho, el gobierno del presidente Piñera dijo que a los delincuentes se les acabó la fiesta y la alza en homicidios no ocurrió en el gobierno del presidente Boric, ocurrió 10, 12 años anteriores. Pero no estamos porque hablando ahí de también, la derecha, estamos hablando de su sector y yo quisiera pero que volviéramos es que creo que al son tema las dos del... cosas, porque Está bien. hubo 2 interpelaciones bien duras respecto a mi sector. Yo cuando llegué como delegada presidencial en el mes de marzo, asumimos el rol de recuperación de espacios públicos inmediatamente. Déjeme preguntarle Entonces, por como ese ajuste no... la definición del no me candidato y esta idea de que el Frente Amplio se quedó sin elenco, ¿ya? Que es una idea que ustedes pueden no compartir, pero es una opinión que está dando vuelta. El periodista Daniel Matamala escribió una columna el fin de semana que estoy segura que leyó, que se llama ¿En qué cree el Frente Amplio? Y él dice que a él le parece patética la falta de nombres y dice que es signo de algo mucho más profundo, el vaciamiento del proyecto político con que el Frente Amplio llegó al poder. ¿Qué responde a eso? Yo sé que hubo una respuesta del diputado Diego Ibáñez y que en el fondo habla de que el partido tiene mucho más riqueza que solamente las definiciones presidenciales y que hay muchas más cosas que se están haciendo fuera de esa definición en las bases. Creo que la respuesta del diputado Ibáñez es más profunda que esa, porque primero los epítetos que utiliza Daniel a mí me parece que no van tanto en la línea de lo que él habitualmente señala en sus columnas. Dice que hay nosotros al menos lo que hemos planteado es que una cosa tiene que ver con la capacidad que tenga el Frente Amplio de poder, en un escenario específico, poder avanzar en todas las ideas que tenemos. Y eso, por ejemplo, obviar el que hay un Congreso en minoría es simplemente obviar parte de cómo uno vive en la política. Ya, pero y en pareciera eso, que siempre la culpa está al frente. No. En ese sentido uno pensaría que se hace necesario en este momento quizás una autocrítica por
la dificultad evidente para definir un candidato? Es que son cosas distintas, pues, Carolina. Una cosa tiene que ver con que se nos ha dicho que, por ejemplo, no hay renovación de cuadros. O sea, el Frente Amplio ha renovado los cuadros políticos más rápido que lo que se había dado en los últimos años, teniendo al alcalde mejor evaluado, teniendo al presidente más joven, teniendo a la tercera mayoría nacional en la última elección, teniendo alcaldesas como la alcaldesa Ripamonti, la alcaldesa Carla Artman. O sea, tenemos un Que elenco... no están en el gobierno central, están en gobiernos locales. Pero la misma ministra Orellana ha tenido un esfuerzo muy importante en materia, por ejemplo, de la ley Papito Corazón, en la implementación de la ley de violencia integral. La ministra Toro ha tenido un rol importante, el mismo ministro Grau ha tenido un rol importante en todo el conflicto de Huachipato, en la permisología, en poder poner al Estado a tiempo. Entonces, yo creo que también hay una intención y ahí de reducir ciertos elementos, y por eso no quiero hacerme cargo de una autocrítica que creo que en este momento no cabe. Nosotros, si hubiésemos votado en contra de la reforma de pensiones, porque no tenía todos los elementos, estoy segura que hubiese habido una columna diciendo la irresponsabilidad del Frente Amplio, de no haberse hecho cargo del avance de las pensiones. Entonces, al final, lo que nosotros hemos planteado la celebración con baile? Es que me encanta el baile y la cumbia. Pero le gustó la celebración Sí, porque los y más creo que- ortodoxos dicen cómo se puede estar celebrando desde la izquierda una iniciativa que lo que hace es aumentar en un 60% la capitalización individual Pero de las consolida las AFP, AFP. que consolida las AFP. Para mí no consolida la AFP, lo que Pero se hace en ¿cómo esta no? reforma, no, lo que se hace en esta reforma de pensiones es subir las pensiones, pero también incorporar un pilar de solidaridad, que es algo que no existía en nuestro sistema. Transitorio. Y lo que también, pero vamos a pelearlo para que se mantenga, y es parte de lo Tiene que se fecha de ha dicho. vencimiento, 20 años. Pero es parte de lo que también puede mostrar que un pilar solidario sí permite subir las pensiones en términos generales. O sea, 4,5 puntos más van a la AFP, cuando Constanza. tratamos de avanzar en ciertos términos que incorpora solidaridad, que reconoce la diferencia entre hombres y mujeres, que es algo que nos parecía absurdo hace 5 años atrás, cuando también ponemos reglas del juego más claras sobre la AFP, yo creo que también es pensar en qué mecanismo pensamos para poder mejorar la legitimidad del sistema. Y eso Yo es lo he una razón dicho- para celebrar en el fondo, ¿no? Es Sin como... duda, y nosotros también lo hemos dicho, no es lo ideal, y a diferencia de otras reformas, y con eso, Sebastián, te quiero responder a ti también, a diferencia de otros momentos, cuando se hacían reformas, se decía, acá se resolvió el problema, se levantaban las manos y se decía, acá está todo bien. Nosotros lo que hemos dicho como Frente Amplio es que esto es un avance bueno, razonable, porque mejora las pensiones de la gente, y no podíamos seguir esperando 10 años más con las pensiones de miseria que teníamos. acuerdo. Pero necesitamos seguir avanzando. Y nosotros en eso hemos dicho, vamos a seguir peleando porque se acabe la AFP. Entendiendo todo eso, no es posible discutir que las AFP salen ganando después de esto. 4,5 puntos más de cotización van a ir a las AFP. Es que una cosa tiene que ver con eso y otra cosa tiene que ver con cómo incorporamos elementos que no estaban en nuestro sistema. Cuando nosotros hablamos de Y solidaridad... se hacen ambas cosas, pero eso no Pero es que eso es desmiente, importante. el generar un seguro social no desmiente que las AFP salen fortalecidas después No, de yo esto. creo que no salen fortalecidas. De hecho, en la discusión pública, las personas no creen en el sistema todavía. Y lo que nosotros estamos tratando Pero de hacer el proyecto no recoge eso. es que hay una diferencia de opinión y es legítima. Lo que yo quiero Constanza. plantear es que en el avance de la reforma de pensiones nosotros logramos incorporar elementos que estaban totalmente fuera del debate A ver y si que alcanzamos. no eran imposibles de poder discutir. O sea, la solidaridad estaba vetada. Y creo que eso es un Es elemento un de cambio. avance estratégico que hay que seguir profundizando. Constanza, otra pregunta a propósito de la contingencia. ¿A ustedes les incomodaría ir con el candidato del Frente Amplio a una primaria con Daniel Jadwe, como ha dicho Carolina Toa, que le incomodaría? Nosotros hemos dicho de que cada partido es soberano para definir cuál va a ser su abanderado, y precisamente la discusión de primarias permite hacer diferencias bien duras y claras respecto a cuáles son los proyectos y cuáles son los énfasis. Ok. Nosotros tenemos diferencias con determinaciones de Daniel Jadwe, por ejemplo, en materia internacional. Ha sido bien duro con el Frente Amplio. Y nosotros somos bien distintos, y somos proyectos distintos, pero también entendemos que tenemos espacios comunes. En lo que somos distintos, por ejemplo, para nosotros el tema de Venezuela, de derechos humanos, es una cuestión que es una línea roja. Pero eso lo debatirían en una primaria, Y lo digamos, no habría debatiríamos en veto. una primaria, pero también hoy día se ha hecho mucha especulación en torno también a una diferencia previa, que creo que todavía es política de ficción. Hoy día Ok. el Partido Comunista no ha levantado a Daniel Jadwe como su candidato, No ha hecho y por su lo tanto, definición. cuando eso ocurra, nosotros daremos esa discusión dentro de una primaria y esperamos que las personas también adhieran a nuestro proyecto. Y lo otro, porque se nos acaba el tiempo, se han presentado esta solicitud de remoción contra el fiscal Patricio Cooper, que investiga las conversaciones, que investiga en realidad el eventual tráfico de influencia de Carol Cariola y Iracy Hasler. Hubo firmas del Frente Amplio, al igual que del Partido Comunista.
periodista. ¿Usted considera que es una buena práctica democrática pedir la remoción de un fiscal que esté investigando eventuales hechos de corrupción? O sea, yo creo que lo que hemos dicho siempre es que los casos de corrupción hay que investigarlos hasta el final y es necesario poder revisar cada uno de los casos y en eso no hacemos defensas corporativas. Lo que sí ha ocurrido en este caso, y que yo también lo he mencionado respecto a otros casos, es que la proporcionalidad, por ejemplo, de algunas de las actuaciones, el mismo día que Carol había tenido a su primer hijo, también la filtración de ciertos chats que no tienen nada que ver con la investigación, con evidente uso político, me parece que son elementos que hay que considerar, de hecho, para la legitimidad del sistema. Yo creo que a ratos... ¿Justifica la solicitud de remoción? O sea, creo que es algo que tiene que evaluar quien revisa esa solicitud. Yo no soy la persona que revisa la solicitud. Creo Pero que usted es es la presidenta del partido. por eso, y creo que es bueno que se pueda presentar para que se evalúe cuando hay una sensación también de que hay una utilización política en ciertos casos, y creo que para la legitimidad del sistema es bueno que esas cosas queden zanjadas. Si es que hubo utilización política, si es que se excedieron en sus atribuciones, y también en el caso de la Fiscalía, de que la práctica de la filtración de ciertas investigaciones no puede ser una práctica que quede siempre como algo normalizado. Claro. Constanza Martínez ha estado con nosotros en CNN Chile Radio. Gracias por haber venido, Constanza. Muchas gracias, Constanza. Buen día. Pausa y ya seguimos con más.